Vamos a ponerlos como asistentes. Bueno, ayer nos quedamos en un ejemplo, ¿verdad? Que hicimos de... voy a compartir pantalla. Bueno, checamos. Ah, sí, se me fue un momento la conexión. A ver, va de nuevo otra vez. Buenos días, profe. A ver, ya checamos ese ejemplo, ¿sí? Entonces aquí simplemente para retomar, esta memoria RAM, ¿sí? Incluso puede ser EPROM. Este, Aquí, pues en este caso el bus de direcciones es de 12 bits y deben estar nombrados así, desde la A0 hasta la A11. El bus de datos es de 8 bits, ¿sí? Este, perdón, permítame. Bueno, bus de direcciones, bus de datos, líneas de control, lectura, escritura y selector de chip, ¿sí? Entonces, con base a estos datos podemos calcular, ¿sí?, de qué capacidad es la memoria, ¿no? En cuanto a bits, bytes, kilobytes o megabytes, ¿sí? Eh, ok, si no tiene alguna pregunta. De hecho, también checamos esta cuestión, ¿no? De las actividades en clase. Sí, de ahí provenía. Entonces, esa solución, ¿no?, que les mostré ahorita, ¿sí? Actividad 2 en clase, entonces ya buscaron en el mercado, ¿sí?, hojas de especificaciones de memorias de 64K, 128K y 256K, ¿sí? De hecho, es una forma genérica de especificarlas, ¿no? 64K, ¿sí? Este, Aquí no nos dice de qué tamaño es el bus de datos, ¿sí? Y 128K pues, tampoco es una forma genérica de especificarla, pero no nos dice de qué tamaño es el bus de datos, ni siquiera el bus de direcciones, ¿no? Entonces, tendríamos que ver caso por caso. Incluso algunos compañeros por ahí mostraron algunas hojas de especificaciones, ¿sí?, de algunas memorias. Hicimos el cálculo de su capacidad, ¿sí? Entonces, 64 caps es una forma genérica de especificarla, pero más específicamente, o sea, más detalladamente, pues tiene que ir acompañado así, 64K por 8, ¿sí? Ahí sí nos diría, ¿sí?, el número de direcciones y el número y el bus, el tamaño del bus de direcciones y el tamaño del bus de datos, ¿sí? Ok, entonces hago
esa diferencia, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? ¿Sí? Es redundando un poco. A ver, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? ¿Soy yo o se le fue la conexión al profe? Creo que sí, Sí, se se desconectó el trabó. profe. Sí, bailo. Chale. A ver, pues tuve aquí problemas con la conexión. ¿Sí me escucho? Sí, profe. Sí se escucha, Sí, profe. Ah, profe, sí. Qué raro, normalmente no falla. No me había fallado esta conexión hasta ahorita. A ver, entonces voy a compartir pantalla. A ver, aquí tenemos. Vamos a realizar un arreglo de dos memorias. ¿Sí? Este, cada memoria es de 64K por 8. ¿Sí? La K son 1024, ya sabemos. ¿Sí? Entonces aquí sí podemos deducir bien de qué tamaño es el bus de direcciones y de qué tamaño es el bus de datos. ¿Sí? Pero aquí se requiere entonces un arreglo de memorias para construir una memoria equivalente del doble de capacidad. En dos casos, ¿sí? Ya sea 128 por 8, 128K por 8 o de 64K por 16. ¿Sí?
En ambos casos, estamos hablando de una memoria del doble de capacidad que la de 64K por 8. ¿Sí? Entonces, a ver, alguien por favor haga los cálculos, ¿sí? Si la memoria es de 64K por 8, ¿de qué tamaño es su bus de direcciones? Hagan el cálculo. Me da 524.288 bits. Ajá, sí, ok, pero me comentaste allí Serían 64 kilobytes, ¿no? kilobytes. A ver, sí, sí. Permíteme, ¿eh? No, sí, mañana es muy probable que mejor me vaya a Upita y desde ahí voy a dar la clase virtual. Es que hay muchas interrupciones aquí y me está fallando la conexión. Bueno, entonces, sí, les comentaba lo siguiente. 64K por 8, ¿sí? A ver, voy a abrir una nueva página, más para hacer un paréntesis. ¿Sí? Entonces, esto nos da los datos, el bus de datos. Profesor, creo que solo nos Sí. está compartiendo el PowerPoint, entonces no Sí, sí, vemos. sí. Sí, gracias, ¿eh? Sí, disculpen. Es una lata así con el Teams. Si comparto toda la pantalla, ustedes no van a ver el apuntador o el cursor, ¿no? Y entonces, para que puedan ver así el cursor o el apuntador, necesito compartir únicamente lo que quiero compartir o la página que quiero compartir. Si quiero que vean otra, tengo que descompartir y volver a compartir otra vez esa página. Sí, es lo que no me gusta, ¿no? Del Teams. ¿Sí? Entonces, direcciones y datos. Esto nos indica el bus de direcciones, esto nos indica el bus de datos. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de qué tamaño es el bus de direcciones? ¿Sí? Entonces, hacemos el cálculo. Este número de direcciones igual a 64 por 1024 igual a 65.536. ¿Sí? 65.536 direcciones. Cada dirección guarda un dato de 8 bits. ¿Sí? Eso ya está más que claro, ¿no? Ahora bien, el bus de direcciones, entonces así lo vamos a especificar. Eh, A es igual a logaritmo en base 2 de 65.536. ¿Sí? Sacan el logaritmo en base 2 de ese número y les va a dar el 16. 16, ¿verdad? 16 bits. ¿Sí? O sea que esa memoria tendrá un bus de direcciones de 16 bits. ¿Sí? Empieza en A0 y termina en A15. ¿Sí? Y no olvidemos también sus líneas de control, el selector de chip y WR. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y un bus de datos de 8 bits. ¿Sí? D0
a D1, a D7. Siempre hay que especificar así la nomenclatura, ¿no?, de cada bit o de cada pin en el bus de direcciones o en el bus de datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es un paréntesis que hicimos y ya calculamos el tamaño del bus de direcciones. Ahora regresamos al problema anterior. Descomparto esa hoja, ahora tengo que compartir otra y es lo que no me gusta, ¿no? Vamos a ver así. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que utilizar un arreglo de dos memorias para hacer una memoria del doble de capacidad. Ahí tenemos dos casos. Una memoria con el doble de capacidad significa 128K por 8 o 64K por 16. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el rango de direcciones que abarca, ¿sí?, una memoria. ¿Ah? Lo estoy viendo aquí en hexadecimal, ¿sí? Sabemos que son 16 bits. Cada bit hexadecimal son 4 bits en binario, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues aquí lo tenemos. ¿Ah? Bueno, entonces, si checamos, esta es una memoria, ¿sí?, y esta es la otra. ¿Ah? El arreglo tiene que tener un bus de datos de 8 bits. Y aquí tenemos entonces, simplemente conectamos D0 con D0, D1 con D1, hasta D7 con D7, ¿sí? Y entonces tenemos el bus de direcciones del arreglo, que son 8 bits. ¿Sí? Ahora, para una memoria del doble de capacidad, para el primer caso, inciso A, 128K, ¿de qué tamaño debe ser el bus de direcciones? Compañeros, hagan el cálculo y me dicen. Ya hicimos el cálculo para 64K, son 16 bits del bus de direcciones. Ahora para 128K, ¿de qué tamaño es el bus de direcciones? De Serían de 17. 131.072. Bueno, hablaron dos al mismo tiempo, no entendí. A ver, uno. Serían 17 del tamaño del bus de direcciones. Así es. Ahora el arreglo, ¿sí?, tendrá un tamaño de bus de direcciones de 17 bits. ¿Sí? De 17 bits. Y tenemos que nombrarlos así. A0 hasta A16. Para una sola memoria es de A0 a A15. Para el arreglo es de A0 a A16. ¿Sí? Incrementa en 1. ¿Sí? En pocas palabras. ¿Ah? Entonces aquí voy a poner una línea que hace falta aquí con el selector de chip. ¿Sí? Acuérdense que el selector de chip, si está en bajo, la memoria se activa. Si el selector de chip lo ponen en alto, la memoria se desactiva. O sea, se pone en estado de alta impedancia. No pueden ni leer ni escribir. ¿Sí? Voy a hacer algunas pequeñas correcciones aquí. ¿Sí? Aquí estoy poniendo un nodo. Así. ¿De acuerdo? Entonces observen, tengo aquí las dos memorias. ¿Sí? Y fíjense que cuando una esté activa, la otra debe estar inactiva y viceversa. ¿Sí? En el primer rango de direcciones, ¿tá?, estoy considerando nada más los primeros 4 dígitos hexadecimales que corresponden a 16 dígitos binarios. ¿Sí? ¿Tá? Entonces es para la memoria 1. Y el selector de chip es CS. CS. ¿Sí? Para la primera memoria, ¿tá?, en el primer rango de direcciones, que va de 4 ceros a 4 Fs, el selector de chip debe estar en bajo para que esté activa esta. Y para la segunda memoria, ya cuando llegamos a la última dirección, ¿sí?, entonces el selector de chip debe estar en alto. Esta memoria se desactiva y se activa la segunda memoria. Y otra vez empezamos los primeros 4 dígitos hexadecimales en 0 hasta los últimos 4 dígitos hexadecimales en 1. ¿Sí? Entonces ahí observan, ¿no?, es el rango de direcciones del arreglo. Y ese sería el rango de direcciones
de una sola memoria, ¿sí? A ver, analicen lo que les comenté y díganme si hay alguna pregunta. ¿Nada? Bueno, por razones de operativas, nada más voy a preguntar si realmente me escucho. Abraham Romero o Bernabé, ¿está por ahí? Sí, maestro, sí se escucha. Okay. Sí me escucho, ¿ah? Sí, ok. Sí, no sé qué vaya. Me surgió una pequeña pregunta, profe. Sí, dígame. Al momento de que ya cambiamos de memoria, eso ya es parte de un proceso extra, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos viendo en estos momentos. No, pues en realidad sí tiene que ver lo que estamos haciendo este problema, estamos resolviendo este problema, pero a ver, específicamente no, o a lo mejor no te entendí. A ver, otra vez planteame tu pregunta. Sí, para el cambio en el selector de chip, Sí, pues si está en cero, agarramos la memoria uno y si está en uno, bueno, se agarra la memoria 2, ¿no? sí. Entonces, ¿cuándo es que pase ese cambio del selector de chip en el A16? Sí, cuando se activa? Pues realmente tú lo que tienes aquí, ¿sí? A ver, a ver. Tú lo que tienes aquí, ¿sí? Esto está conectado a un bus, ¿sí? Al bus, en este caso de direcciones del microprocesador, ¿sí? O de algún dispositivo, o del microcontrolador, bueno, más bien del microprocesador, o de la unidad central de procesamiento, ¿sí? Entonces la unidad central de procesamiento, pues ya va a estar, va a estar configurada de tal forma que ahora su bus de direcciones serán de tamaño 17, ¿sí? Entonces simplemente, pues si él requiere acceder a un dato a la memoria o alguna instrucción, pues él simplemente, a él no le importa, ¿no? Realmente él está viendo como una caja negra el arreglo de memorias. Para él es una caja negra. Simplemente él manda 17 bits, ¿sí? Y accede al dato o a la instrucción que esté almacenada en esa dirección de 17 bits. ¿Ah? Entonces, mira, si no quedó claro aquí en hexadecimal, esto que estoy señalando, lo podemos ver en binario, ¿sí? Aquí está en binario y es exactamente lo mismo, ¿sí? Son 16 bits, si nada más estamos considerando una memoria, se convierte en 17 bits si estamos considerando el arreglo, ¿sí? El arreglo. Entonces, como te comento, la CPU ve como una caja negra el arreglo de memorias. Simplemente él dice, no, pues yo tengo un bus de direcciones de 17 bits, ¿sí? Y ya, de mí depende si cambio el 0 o cambio el 1 para referirme a un banco o a otro de memoria. Ah, ya eso era lo que sí tenía duda. Pues ya el Ajá. procesador se encarga de eso. Sí, así es. Perfecto, profe, gracias. Ok, sí, ok, ¿alguna otra dirección? ¿Alguna otra dirección? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Sí, no, profe, a no mí, tiene gran complejidad, ¿no? ¿por qué Entonces, salió 17? A mí me sale 20, no sé qué hice ¿a mal. ti te sale 20? Ajá. 128K, a ver, hazlo en la calculadora, ¿sí? Son 128 por 1024, ¿cuánto te da? 131.072. 131.072. Ok, a ver, a eso sácale el logaritmo en base 2. Sí sale 17, profe. Sí, sí sale 17. ¿verdad? Sí, porque 2 a la 17 son 131.072, ¿sí? No sé si ya te convencí, compañero. Sí, es que lo multipliqué por otro factor, pero no. Ahí fue donde la Ok, regué. ok, Profe, sí. Entonces ya quedó claro. Sale. Sí, bueno, entonces ya hicimos un arreglo para el inciso A. ¿Sí? Ya obtuvimos una memoria del doble de capacidad. ¿Sí? El bus de datos se conserva del mismo tamaño, pero incrementamos el tamaño del bus de direcciones, se incrementa en 1. ¿Sí? ¿Sale?
Entonces, vamos por el inciso B. Es otro caso, otra forma de construir una memoria del doble de capacidad. ¿Sí? Ahora fíjense lo que cambia, el bus de direcciones se duplica, digo, el bus de datos se duplica, el bus de direcciones se mantiene constante. ¿Cómo quedará el arreglo? Pues ni más ni menos que así. ¿Sí? Los pines del bus de direcciones se conectan uno a uno, A0 con A0, A1 con A1, hasta A15 con A15. Los selectores de chip, fíjense cómo los tengo, abajo. ¿Sí? O sea, están a tierra. Significa que pues todo el tiempo están activos las dos memorias. ¿Sí o no? Lo mismo en el caso anterior, también aquí. Cada pin del bus de direcciones se conecta uno a uno, A0 con A0, A1 con A1, sucesivamente, excepto el último, que cambia el selector de chip para este caso. Inciso A, ¿sí? Ahora el inciso B, el selector de chip, ambos se conectan a tierra y mantenemos activos las dos memorias. ¿Sí? Pero, ¿qué es ahora cuál es la diferencia? Ah, bueno, una memoria guarda la parte baja de un dato. ¿Sí? Ahora los datos serán de 16 bits. Su parte baja entonces son los primeros 8 bits, del D0 al D7, ¿sí o no? Y la parte alta del dato de 16 bits, ¿sí? Pues son los bits más significativos, los 8 bits más significativos, que van del D8 al D15, ¿sí o no? Entonces, así es el arreglo, ¿sí? Así sería el arreglo. A ver, chéquenlo. Si hay alguna pregunta, ahorita la resolvemos. Profe, pero yo no entendí mucho por qué se conectaban de diferente forma. O sea, en uno se activaba el CS y ahorita ya están activos todo el tiempo, pero ¿por qué? Es que no entendí. Sí, sí. Bueno, sí, ahí se puede prestar un poco de confusión, pero es normal, ¿no? Sí, sí, no hay problema, ¿no? Entonces, sí, puede surgir esa duda, ¿no? Bueno, a ver, retomando el inciso A, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Aquí el selector de chip lo tenemos que conectar, ¿sí? Tiene que ser mutuamente excluyente en este primer caso, del inciso A, ¿sí? Mientras una memoria está activa, la otra está inactiva y viceversa. ¿Por qué? Porque, bueno, el bus de datos se mantiene del mismo tamaño, pero incrementamos el bus de direcciones en un bit, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente el arreglo, eso es lo que requiere, ¿sí? El primer rango de direcciones, tu primer memoria debe estar activa, ¿sí? Este es tu primer rango de direcciones, esto que estoy señalando aquí. A ver si se ve, ¿verdad? Sí, bro, sí se ve. Okay. Sí se ve, profe. Sí, sí, gracias, nada más estoy... ok, ya volvió el apuntador azul. Este primer rango de direcciones, ¿sí? Se corresponde a esta memoria y por lo tanto, pues debe estar activa y esta otra debe estar inactiva, ¿sí? Ya cuando llegas a la última dirección de la primera memoria, entonces el selector de chip debe cambiar. ¿Quién lo cambia? Pues la CPU, ¿sí? Se encarga de eso, ¿verdad? Entonces ya, este primer rango de direcciones ya está completado con datos, ya está lleno con datos, cada dirección ya tiene un dato. Ahora entonces tienes que utilizar la otra memoria. Y vuelvo a repetir, son mutuamente excluyentes, mientras una está activa, la otra está inactiva y viceversa, ¿sí? Y entonces ahora sí, como ya llenaste este esta primer memoria o este primer rango de direcciones que corresponde a la primera memoria, ahora te vas a la segunda, pero tienes que cambiar el selector de chip, ¿sí? Si no, pues escribirías datos en las dos y no se podría, no te serviría, ¿sí? Entonces por eso, en este primer caso, los selectores de chip deben ser mutuamente excluyentes con esta compuerta OR, not, mejor dicho, ¿sí? Ya sabes que, fíjate, en el bit 16, A16, si escribes un 1, este 1 se va al selector de chip, ¿sí? Será inhabilitada esta memoria, pero este 1 se propaga para acá, se invierte con esta compuerta NOT, se pone un 0 aquí y esta se pone activa, ¿sí? Entonces,
he ahí la explicación del por qué. Entonces aquí en este primer caso, las memorias deben estar mutuamente excluyentes. Mientras una está activa, la otra está inactiva, porque estás escribiendo datos en su propio rango de direcciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora te vas al siguiente caso. Ahí entonces el selector de chip, ¿sí? Fíjate, tú los datos los tienes que escribir, ¿sí? Los tienes que escribir. Los datos son ahora de 16 bits. Vamos a suponer que aquí los estamos poniendo en modo escritura. Entonces las flechitas se supone que van así. Aquí, ¿sí? Así. Ahora, dime un ejemplo de un dato de 6 bits. Bueno, a ver, pues en hexadecimal. Aquí está este dato. ABCD. Es un dato de 16 bits, ¿sí? O en binario, a ver. Sería 0B, binario, 111, 0011, 1100. Vamos a poner 000. Este es un dato en binario de 16 bits. ¿Cuál es la parte baja de este dato? Esta es la parte baja, ¿sí? Parte baja. Y esta sería la parte alta. Si me va siguiendo compañera, ¿quién me preguntó? Yo, Melissa, ya le entendí, es que me había confundido, profe, como había tomado en cuenta que era 64 por 8, no había entendido por qué de repente eran 16 de datos, entonces me confundí, pero ahorita que volví a cambiar de diapositiva ya vi esa parte donde me equivoqué. Así es que te perdiste en el sentido en que hay dos soluciones al problema, ¿sí? Sí, entonces Sí. La primera solución es el inciso A, la segunda solución es el inciso B, ¿sí? Ambas nos dan una memoria del doble de capacidad, ¿ah? Pero hay que tener diferente arreglo. Entonces en el inciso B es esto, ¿sí? La compañera preguntaba que por qué entonces en este caso los selectores de chip siempre están en bajo para tener activas las dos memorias. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, tenemos que grabar datos de 16 bits. Un dato, la parte baja del dato va aquí y la parte alta del dato va acá, ¿sí? ¿Sale? Entonces, bueno, incluso aquí, si estamos diciendo que estamos en modo escritura, entonces aquí sería W igual a 1. ¿Y quién se encarga de cambiar el W o el modo escritura? Pues la CPU, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la instrucción que tengamos en curso, ¿sí? Y ya saben que las instrucciones van a la unidad de control, la unidad de control está en la CPU, ¿sí? Y entonces él se encarga de decir, bueno, entonces vas a poner la memoria en modo escritura, entonces cambio W igual a 1, ¿sí? Y entonces ahora sí, mándame tus datos de 16 bits, bueno, te mando la parte baja del dato y la parte alta del dato, ¿sí? La parte baja pues la pasas en esta memoria, la parte alta en esta memoria, ¿sí? ¿Sale? Entonces yo creo que ahora sí ya quedó más claro, ¿no? Sí, profe, gracias. Otra pregunta, profesor. Sí. Entonces, en la parte alta de los bits es la zona que es del 2 a la 15 hasta 2 a la 9, ¿verdad? 2 a la 15, a la 2 a la qué, perdón. 2 a la 9. O sea que si queremos leer desde 2 a la 0 del bit, es de derecha a izquierda. Sí, de derecha. A ver, voy a interpretar lo que me estás diciendo. Este es el dato de 0. Este es el D1. Exacto. Es el D15. ¿Sí? Entonces, estos 8 primeros que ves aquí son los que están acá. ¿Sí?
Esos 8 primeros, pues naturalmente que abarcan desde 0 hasta 2 a la 8 menos 1. Sí, serían 255, ¿no? Sí. Ok, pero bueno, de hecho depende mucho, ¿eh? Porque a ver, creo que aquí hay una confusión, ¿no? Bueno, fíjense, entonces de un lado voy a poner el bus de direcciones, ¿sí? A ver, aquí es A15 hasta A0, ¿sí? Entonces se supone que son 16 bits. ¿16? ¿Sí? Y acá tienes el bus de datos. Desde D7, no, desde D15 hasta D0. ¿Sí? En esta primera dirección tú puedes grabar cualquier dato. De hecho, de hecho lo que te acabo de decir, que de 0 a 255 no aplica, realmente es mucho más genérico que eso, ¿no? ¿Sí? Tú en esta dirección puedes grabar cualquier dato, cualquier combinación que se te ocurra a ti, ¿sí? De dato aquí, siempre y cuando sea 16 bits. En la siguiente dirección, ¿sí? Lo pongo aproximado, nada más aquí. Puedes grabar cualquier otro dato. Incluso aquí le voy a poner X. ¿Sí? También. ¿De acuerdo? Ok, grabas ese dato en esta dirección, pero obviamente el dato está partido en una parte baja y una parte alta. ¿Dónde va la parte baja? Pues en la primera memoria. ¿Dónde va la parte alta de este dato? Pues en la segunda memoria. ¿Sí? Ahí no hay por qué complicársela más. ¿Sí? Por lo tanto, siempre debes tener activas las dos memorias, porque al mismo tiempo le van a llegar a la primera la parte baja del dato y a la segunda la parte alta del dato. ¿Sí? No sé si así contesto tu pregunta, compañero. Sí, profe. Ok, Muchas gracias. sí, sí. ¿Sale? Entonces, son dos muy buenos ejemplos, ¿sí? Que obviamente se pueden hacer distintas combinaciones, ¿no? De hecho, ahorita todos agarren una hoja de papel, así, ¿sí? Y a ver, y vamos a resolver. Bueno, aquí está resuelto, ¿no? A ver, vamos a resolver uno, ¿eh? Uno genérico. A ver, ahí va, ¿eh? Entonces, esto, esto no lo he subido arriba, digo, ahí donde tengo el material del curso, ¿sí? Simplemente son ejemplos que van surgiendo en la clase. Entonces aquí les corresponde a ustedes tomar nota, ¿no? Entonces, fíjense, es un ejemplo cualquiera, ¿no? Vamos a poner una memoria de... Profe, si está anotando algo, no se ve. Ah, no sé, verdad, es que sí, tengo que descompartir lo anterior y volver a compartir lo nuevo. Ah, sí, sí, ok, ahí está. Dice una memoria vamos a poner, de 256 por, por 8. Una memoria de 256 por 8. Se utiliza, o sea, es un ejemplo más cortito que el que les acabo de poner, ¿sí? Para formar una memoria, una estructura de memoria del doble de capacidad.
¿sí? El doble de capacidad, ¿a qué me refiero? Inciso A, el doble de capacidad, analizar los casos, los dos casos, ¿sí? Y colocar los esquemas. ¿Sí? Los dos casos, ¿cuáles son? El primer caso es 512 por 8. El segundo caso es de 256 por 16. ¿Sí? Este ejemplo es más simple o es más, sí, más simple que el anterior. Fíjense que aquí el 256 no va multiplicado por una K. ¿Sí? Así se queda simplemente. Si utilizamos, si para esta memoria de 256 por 8, ¿de qué tamaño es el bus de direcciones, compañeros? Es de 8, ¿no? De 8. Así es. La memoria en sí es de un bus de direcciones de 8 bits y un bus de datos de 8 bits. O sea, una memoria muy pequeñita, ¿no? ¿Sí? Que graba 256 datos nada más. ¿De acuerdo? Entonces, se utiliza para formar una estructura de memoria de doble capacidad, analizar los dos casos y colocar los esquemas. Entonces, lo que yo hice, háganlo ustedes para el inciso A y el inciso B. Estamos hablando de menos líneas de direcciones, ¿no? Entonces, ustedes en su cuaderno, por favor, ahí, o si tienen una herramienta así, con una pluma electrónica, así como la que tengo yo, lo pueden hacer. Si lo hacen en su cuaderno, ya cuando lo terminen, tómenle una fotografía y nos la comparten. Eh, entonces, alguien por ahí nos comparte su solución al inciso A y alguien más nos comparte su solución al inciso B. ¿Sí? Si quieren, les dejo aquí los esquemas. Ah, bueno, tomen nota, tomen nota. Eh, déjenme compartir toda la pantalla. A ver. Fíjense, para el ejemplo que yo les di, es la primera solución y esta es la segunda solución. ¿Sí? Ustedes van a hacer lo mismo, pero ahora con esa memoria que les di.
Creo que ya tengo la primera, pero. Ah, sí, muy bien. A ver, ¿nos puede compartir su pantalla? ¿Cómo te llamas? Prado Cervantes. Prado Cervantes, a ver, vamos a ver. Sí, te voy a poner como moderador. Ya está. No sé si creo que ya, ¿no? Mm. Ah, Sí, así tan simple. Así debe quedar. Entonces aquí están los 7 entradas, más Ah, la del el alto bajo es la octava, sí. y de este lado ya están los 8 igual. Y ya queda ahí, esa sería la configuración de 512 por 8, ¿no? 8. Ujú. Así es. Sí, sí. Ni más ni menos. Así debe quedar. A ver, sí. Muy bien. Gracias, compañero. Entonces, ¿alguien más que nos dé la solución del inciso B? O si usted mismo tiene el inciso B, no hay problema, ¿eh? Me falta ponerlo. Tengo idea de cómo va, pero Yo me tengo falta. ya el inciso B, profe. Compañera, sí, entonces, a ver, te voy a poner como moderadora. A ver, ya está. Ay, no sé por qué no quiere subirse. ¿Lo puedo subir mejor al chat? Es que no, ¿Cómo? no sé por qué ¿No te deja no, decirlo? no me deja compartirlo, profe. Ah, caray. Sí, sí, quién sabe a qué se deba. A ver, es que Si no, quieres, si quieres salte lo, de la reunión y luego ¿cómo? vuelves a entrar. Digo, si quieres salte de la reunión y vuelves a entrar otra vez, a ver si se activa la opción A ver, de que puedas compartir. sí. Sí, pues ya entraste, ya estás otra vez como moderadora. A ver, verifica a ver si te permite compartir. Permítame. Aquí está. Ahí está. Sí, ya. Bueno, así yo lo hice. Sí, El pues inciso B. Están conectados de A a 0. Aquí está el CS que está activo todo el tiempo y va de 0 a 16. así es. Los Sí, bocetos. Sí. de 0 a D15, Ujú. de 0 a D7, parte baja del dato. Parte baja del dato y parte alta del dato. Así es. Sí, sí, Ujú. sí, pues ni más ni menos, ¿no? No es un ejemplo así tan elaborado, ¿no? ¿Sí? De hecho, se puede hacer tan complicado como uno quiera, ¿no? Si quisiéramos una memoria del cuádruple de capacidad, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que jugar con las líneas de direcciones extra, ¿va? Que resultan. De hecho, para que no les digan y no les cuenten, a ver, vamos a simplemente a plantear ese problema, ya ustedes lo resuelven con más calma, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, ¿eh? Déjenme compartir esto. Ok, a ver. A ver, va un ejemplo similar. Dice, una memoria de 256 por 8 se utiliza
para formar una estructura. Bueno, en realidad unas memorias de 256x8 se utilizan para formar una estructura de 1024x8, ¿sí? Mostrar el arreglo, ¿sí? Mostrar el arreglo, ¿verdad? Entonces, simplemente es una sola solución. Una solución. Entonces aquí, primero la memoria de 256x8 tiene A igual a 8 bits, o sea, el bus de direcciones es de 8 bits, y el bus de datos es de 8 bits. Ahora la memoria de 1024 por 8, entonces tiene un bus de direcciones de ¿cuánto? A igual a, ajá, y D es igual a 8 bits, ¿sí? Entonces ahí hay que formar el arreglo. Entonces, a ver, solo que aquí el espacio ya no me va a quedar. Bueno, vamos a hacer lo posible. No me quedó. Bueno, necesito otra hoja. Entonces, así. Entonces, bueno, vamos a... De hecho, todo lo que hemos visto se aplica a esto. Nada más que hay que tener cuidado nada más con el último elemento, que es el bus de direcciones. Así, ¿no? Entonces, D0, D7, ¿sí? Y acá voy a poner el bus de direcciones. Pues A0 hasta A7. A0 A7, ¿sí? Y aquí vamos a tener un pin para el selector de chip
Bueno, me quedo aquí muy corto, ¿verdad? Pero entonces, bueno, sería así. Ahora bien, la estructura. Sí. Sí, la estructura final entonces tendrá dos direcciones extra. Así. A0, A7, A8, A9. ¿Sí? Ok. Hay que hacer también una interconexión, ¿no? Entre A0, los A0 hasta los A7, ¿no? Así. Ok. Entonces, se agregan dos direcciones extra. Bueno, aquí la pregunta hasta aquí es, estas dos direcciones extra, ¿cómo las acomodan de tal forma que las memorias sean mutuamente excluyentes entre sí? ¿Sí? O sea que mientras una esté activa, las tres restantes estén inactivas. Mientras esta esté activa, las tres restantes están inactivas. ¿Cómo le harían ahí? ¿Qué era multiplexación, algo así el nombre? Multiplexación. Ahí sería más bien un demultiplexor. Podemos arreglarlo con 3 Sí, diodos, sí, ¿no? sí. ¿Con 3 diodos? ¿Alguien mencionó ahí 3 diodos? Yo y yo. No. No. Una tabla de verdad con militares, Ajá, tabla de verdad. Era que Una tabla estaban- de verdad, así es. Ustedes sí aprendieron bien ahí sus lecciones de diseño digital, ¿no? Exactamente, con una tabla de verdad. Pero la tabla de verdad la vamos a simplificar así, ¿eh? Simplemente tengo una caja negra, ¿sí? Estas dos líneas, A8 y A9, ¿sí? Me producen 4 líneas de salida, ¿sí? Este va al CS1, CS2, CS3, CS4, así. Es el CS1, CS2, CS3, CS4, ¿sí? Entonces, precisamente las 4 combinaciones de acá me van a producir entonces 4 salidas de aquí. Entonces aquí tengo A8, A9, A8, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y entonces CS, CS4, CS3, CS2, CS1, así. ¿Sí? Para 0, 0, entonces se debe activar la primer memoria. ¿Sí? ¿Cuál sería esta palabra, compañeros? CS4, CS3, CS2, CS1 para esta primera entrada. 0, 0. 0001, ¿no? Ajá. 0, 0, 0, 1. El inverso más bien, ¿no? Sería Ah, nos 1, pidió CS4. así.
No, bueno, sí, tiene razón, te estaba refiriendo a CS4. Pero bueno, ya lo puse aquí en orden, ¿no? Esta entrada entonces debe activar la primera memoria, CS1. La segunda entrada, ¿cuál sería la palabra, compañeros? 1101. 1101. Ajá. 1101. Para la siguiente combinación, digo, la siguiente entrada, 1011. así es. Y la siguiente, la última más bien, 0, ¿no? Aquí, sí, ¿no? Entonces, aquí lo que resta es diseñar una caja negra, bueno, más bien esa lógica combinacional, ¿sí? Aquí la voy a poner, ¿sí? Esa lógica combinacional que me va a activar de manera mutuamente excluyente los bancos de memoria, ¿sí? Ay, ¿por qué se fue así tan? Bueno, hay que dar muy chocas las líneas, pero bueno, espero que por lo menos se entienda. Fíjense, entonces así estaría, ¿sí? Y claro que cada memoria, pues hay que especificar aquí si está en lectura o en escritura. Esto más bien se llama un decodificador, ¿no? ¿Sí? Que también tiene el mismo principio del demultiplexor. Poquitas entradas, muchas salidas. ¿Sale? Entonces, ustedes, así como un ejercicio, no es tarea para entregar todavía, nada más de aquí a mañana, ahí desempolven ahí sus apuntes de diseño digital y díganme cómo debe quedar esta lógica que va en esta cajita, ¿sí? Con compuertas lógicas, ¿no? Lleva ahí por ahí una compuerta AND, una OR, tal vez una NOT, ¿sí? Entonces ahí a manera de recordatorio para que no se les olvide, bueno, lo que han aprendido en sus cursos anteriores, no es tan complicado, ¿eh? Nada más díganme cómo va esa estructura, esa lógica combinacional aquí, ¿sí? Para formar este decodificador. Mañana lo comparten, no es para entregar, simplemente es una actividad, y ahí mañana por ahí me muestran cómo queda. ¿Alguna pregunta? Yo, Hasta ahora profe, no, profe. para la Sí, memoria de 1024, o sea, sí. ¿cuál fue el cálculo que hizo para determinar que A fueron 10 bits? Ah, sí. Sí, porque fíjate, primero lee bien el programa, dice, unas memorias de 256 por 8 se utilizan para formar una estructura de 1024 por 8, 256 por 4, ¿sí? Ok, ahora 1024, ¿sí? El tamaño del bus de direcciones, A, es igual al logaritmo en base 2 de 1024, ¿sí? Y esto es igual a 10, ¿sí? Son 10 bits, el bus de direcciones es de 10 bits para que tengas 1024 direcciones, ¿sí? En otras palabras, a ver si no quedó claro, más que aquí el ejemplo pues, es muy numeroso. A ver, esas 10 direcciones van desde a 0, 0, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Son 10. Este es A0 y este es A9. A0, A9. Y así te vas hasta cuando todos valen 1, ¿sí? Y si tú las cuentas, son 1024 direcciones de 10 bits. Ahora bien, haces el proceso inverso, ¿sí? ¿Cuál es el número? 2 a la A, de tal forma que te da 1024. Aquí se aplican las propiedades de los logaritmos. Despejas A
y te queda el logaritmo en base 2 de 1024. ¿Sí? Y esto es igual a 10. Ajá, no sé si respondo a tu pregunta, compañera. Sí, profe, ya, gracias. ¿Ya quedó? Sí, gracias. Aquí quedó muy amontonado, ¿no? Sí, esto como les digo, no está, no lo subí en las diapositivas, pero ustedes ahí tomen nota. Entonces sería 1024 direcciones. ¿Sí? Entonces A es igual al logaritmo en base 2 de 1024 igual a 10. 10 bits. Entonces 10 bits es el tamaño del bus de direcciones. Ahí está. ¿Sí? A ver si no les confunden aquí las líneas chuecas que me salieron, pero creo que no, ¿eh? A ver, doy unos 30 segundos más para que tomen nota. ¿Listo? A ver, vamos a ver si hay algún otro ejemplo interesante por aquí. A ver aquí. Este ejemplo, genérico. A ver, vamos a leer ahí el enunciado, pero no, aquí, como ya está resuelto, más bien parece una maraña, ¿no? Aquí a ver si no los confunde. Pero de todas formas, vamos a dar suficiente tiempo para meditar bien este ejemplo, pero está interesante, ¿eh? Dice, miren, dice, suponga que una computadora maneja un sistema de memoria trinaria. Nosotros... No estamos viendo lo que lee, profe. Sí, es cierto. Otra vez. Arriba, ¿eh? Ahí está. Dice, suponga que una memoria maneja un sistema de memoria trinaria. Nosotros hemos visto entonces hasta este momento memorias binarias, ¿sí? Una memoria trinaria, entonces tiene 3 elementos básicos, ¿no? Aquí dice un trait consiste en 8 trits, ¿sí? En 8 trits. Un trit consiste en 3 posibles valores, 0, 1 y 2. ¿tá? Nosotros en los sistemas binarios, pues nada más manejamos 2 valores, 0 y 1. ¿Cuántos trits se necesitan para almacenar un número de 6 bits? ¿Sí? O sea, un trit abarca más bits. ¿Sí? Tiene una expresión para el número de trits necesarios para almacenar n bits. ¿Ah? Ajá, así. Creo que es uno del inciso A. Disculpe, ¿otra vez? Ah, de que creo que es un trit para, bueno, el inciso A. Con un trit almacenas un número de 6 bits. A ver, vamos a analizarlo. ¿Sí?
aquí, números de 6 bits, ¿sí? Tienes 2 a la 6 combinaciones. Número de trits, a ver, creo que aquí ya está. Me estoy haciendo bolas aquí, ¿no? Pero a ver, vamos a ver, fíjense aquí. ¿Cuántos trits necesitas para almacenar números de 6 bits? Aquí tenemos la combinación de números de 6 bits, compañeros, ahí es lo que estoy señalando ahí. ¿Sí? Entonces son 6 bits. Todas las posibles combinaciones de 6 bits van desde 6 ceros hasta 6 unos. Son 2 a la 6 igual a 64 combinaciones, ¿sí? O 64 números aquí, diferentes, ¿sí? Con 4 trits, ¿sí? Las posibles combinaciones son así 0, 1, 2, 0, 1, 2, así. Y las formas, haces el cálculo 3 a la 4, ¿sí? Son 81, ¿sí? No, creo que aquí ya, este ejemplo lo hicimos el semestre pasado, ¿eh? Aquí de momento, aquí más bien los estoy confundiendo, ¿no? Maestro, ¿se necesitan 81 tricks? Serían 3.7, ¿no? Porque ahora en vez de base 2 necesitamos formar arreglos que sean de 3. Y pues ya el logaritmo nos da 3 y ponemos en el argumento 2 a la 6. Nos daría 3.7. Sí, sí, cierto. Y ahí en el ves como pone que es logaritmo de base 3 por el número de todas las combinaciones de 2 a la n bits. Y ya nos da. Sí, en realidad, bueno, así alguien comentó hoy 3.7, se redondea a 4, son 4 trits para representar números de 6 bits, ¿sí? Chequen esta expresión, números de 6 bits son 2 a la 6, que son 64, es esto que tengo aquí, ¿sí? Número de trits, ¿va? Entonces 3 elevado a la n que es en trits, ¿sí? Mayor o igual que 2 a la 6, ¿va? Entonces, aquí tenemos especificado entonces cuál es esa combinación, ¿sí? Aquí tengo todas las posibles combinaciones de trits, ¿sí? De 4 trits, ¿tá? Que son 3 a la 4 igual a 81. 81 elementos, ¿sí? Abarcan los 64 elementos binarios. Si se dan cuenta, los trits abarcan bits, ¿sí? Estas 64 combinaciones que ven aquí, pues caerían acá. Bueno, solo que aquí está simplificado, ¿no? ¿Tá? Entonces, el número de trits realmente es 3 a la n mayor o igual que 2 a la 6. Despejas n, ¿sí? Obviamente con las leyes de los logaritmos, y te quedaría 3.78. Se redondea al entero más próximo, digo al entero mayor, ¿sí? Serían 4 trits para representar un número de 6 bits. ¿De acuerdo? Aquí. Otra vez hice los cálculos ahí. ¿Sí? Nt mayor o igual que 2. Nt mayor o igual que el logaritmo en base 3 de 2 a la n. ¿Sí? Son dos formas de obtener el mismo resultado. ¿Ah? Entonces, ahora aquí se nos pregunta cuántos trits se necesitan para almacenar un número de 6 bits. Pues 3 a la n mayor o igual que 2 a la 6. Entonces n igual a 4 trits. ¿Sí? Con 4 trits representas números de 6 bits. ¿Ah? Una expresión para el número de trits necesarios para almacenar n bits. Simplemente de esta expresión genérica, despejas y te queda aquí en forma de logaritmo en base 3. ¿Sí? A ver, chéquenlo y díganme si hay alguna pregunta. Esto entonces, el ejemplo aquí es interesante en el sentido de símbolos, ¿sí? En un sistema
en teoría lo podemos reducir, ¿sí? Por ejemplo, aquí con pocos treats podemos almacenar más información que con bits, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? Fíjense, cuando es un sistema binario solamente tenemos dos valores, 0 y 1. La distancia entre el 0 y 1 se puede hacer tan grande como se quiera, ¿no? ¿Sí? Solo son dos valores en un sistema binario. En un sistema trinario, ¿sí? Hay tres valores. La distancia entre cada símbolo, ¿sí? Entre estos símbolos disminuye. ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues la vida pues está llena así de compromisos, ¿no? ¿Sí? Aquí, entonces, la distancia entre estos dos símbolos es grande y la probabilidad de error de que uno cambie hacia otro de manera errónea, pues es relativamente grande. En el sistema trinario, la probabilidad de que el 0 cambie a 1 o de que el 1 cambie al 2 es más grande que para el caso binario, ¿sí? Se nos podrían presentar muchos errores en los sistemas trinarios, ¿sí? Una ráfaga de ruido rápidamente pues te mueve los valores, ¿no? Te los cambia, ¿sí? Te cambia cada trit. Hay más probabilidad de error en un sistema trinario que en un sistema binario, ¿sí? Aunque el sistema trinario reduciría su tamaño, pero sería más susceptible a los errores, ¿sí? De ruido, más que nada de ráfagas de ruido aleatorio, ¿no? ¿Sí? Maestro, ¿y si se implementan esos sistemas trinarios? Pues en teoría, bueno, no se implementan así, no son comerciales, ¿no? Digamos que solamente son ¿Experimentales? Experimentales. Pero fíjense, ahora va la cuestión más interesante. Ya saben lo que es el sistema binario, sistema trinario, ahora el sistema, el cuántico, ¿sí? El Que de los maneja qubits, qubits. ajá, era lo que pensaba que iba a decir. Ajá. Ahora el sistema los sistemas cuánticos que manejan qubits, ¿sí? Donde tienes n símbolos, n posibilidades, ¿no? Entonces, en teoría, pues, para almacenar información, pues, o para almacenar grandes cantidades de información, pues requieres mucho menos espacio. Con un qubit, que con un trit o que con un bit, ¿sí? Eso es lo interesante, ¿no? Ahora bien, ahí en los sistemas cuánticos, pues, el problema técnico a resolver es la distancia entre cada símbolo que vas a tener, ¿sí? ¿Cómo vas a manejar ahí? ¿Cómo vas a hacer para que no te peguen los errores? ¿Sí? Que un símbolo se convierta en otro símbolo fácilmente. ¿Ah? Ok, como ya no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Mañana al iniciar la sesión voy a resolver otra vez este problema. Voy a poner otra vez los cálculos por si a alguien no le quedó claro. Lo voy a borrar, porque incluso ahorita yo retomándolo también como que se me olvidaron algunas cosas, ¿no? De este razonamiento, pero lo voy a borrar y se los lo volvemos a resolver mañana, así desde cero, y para que quede claro, ¿sí? Y no haya confusión, ¿sale? Nada más que ahorita pues ya no tenemos tiempo. Entonces, nos estamos viendo mañana y retomamos aquí, ¿sale? Sale, profe. Sí, gracias, Claro, profe. profesor, gracias. Vale, hasta mañana. Vale. Hasta mañana, profe.